Ambrosio de Milán. Dios ordenó que todas las cosas fueran producidas, de modo que hubiera comida en común para todos y que la tierra fuese la heredad común de todos. Por tanto, la naturaleza ha producido un derecho común a todos, pero la avaricia lo ha vuelto el derecho de unos pocos. Esto lo dijo Ambrosio de Milán. Entre los muchos gigantes cristianos que el siglo IV produjo, ninguno llevó una vida tan interesante como Ambrosio de Milán. Corría el año 373 cuando la muerte del obispo de Milán vino a turbar la paz de esa gran ciudad. Auxencio, el difunto obispo, había sido puesto en ese cargo por un emperador arriano, quien había enviado al exilio al obispo anterior. Ahora que la sede estaba vacante, la elección amenazaba convertirse en un tumulto que podía volverse sangriento, pues tanto los arrianos como los nicenos estaban decididos a asegurarse de que uno de los suyos resultara electo. A fin de evitar un motín, Ambrosio, el gobernador de la ciudad, se presentó en la iglesia en que iba a tener lugar la elección. Su gobierno justo y eficiente le había ganado las simpatías del pueblo. Natural de Tréveris, Ambrosio era hijo de un alto funcionario del imperio y por tanto esperaba que su carrera política le llevaría a posiciones cada vez más elevadas. Pero a fin de que esa carrera no fuese arruinada, era necesario evitar un desorden violento en la elección del nuevo obispo de Milán. Con esto en mente, Ambrosio se presentó en la iglesia, pidió la palabra y comenzó a exhortar al pueblo con la elocuencia que más tarde le haría famoso. Según Ambrosio hablaba, la multitud se calmaba y por tanto parecía que la gestión de gobernador tendría buen éxito. De pronto un niño gritó: «¡Ambrosio obispo!». Inesperadamente el pueblo también empezó a gritar: «¡Ambrosio obispo! ¡Ambrosio obispo! ¡Ambrosio! ¡Ambrosio!». Para Ambrosio, ese grito de la muchedumbre podría ser el fin de su carrera política. Por tanto, se abrió paso a través del pueblo, fue al pretorio y condenó a tortura a varios presos, en la esperanza de perder su popularidad. Pero el populacho le seguía y no se dejaba convencer. Entonces el joven gobernador hizo traer a su casa mujeres de mala fama, para así destruir la opinión que el público tenía de él. Pero la gente se agolpaban frente a su casa y seguían clamando que querían que Ambrosio fuera su obispo. 2 veces trató de huir de la ciudad o esconderse, pero sus esfuerzos resultaron fallidos. Por fin, rindiéndose ante la insistencia del pueblo y el mandato imperial, accedió a ser obispo de Milán. Ambrosio, sin embargo, ni siquiera había sido bautizado, pues en esa época muchas personas, especialmente las que ocupaban altos cargos públicos, demoraban su bautismo hasta el fin de sus días. Por tanto, fue necesario empezar por bautizarle. Después, en el curso de una semana, fue hecho sucesivamente lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono y presbítero, hasta que fue consagrado obispo 8 días después, el 1 de diciembre del año 373. El pastor de Milán. Aunque Ambrosio no había querido ser obispo, una vez que aceptó ese cargo, se dedicó a cumplir sus funciones a cabalidad. Para ayudarle en las tareas administrativas de la iglesia, llamó junto a sí a su hermano Uranio Sátiro, quien era gobernador de otra provincia. Además, hizo venir al presbítero Simpliciano, quien años antes le había enseñado los rudimentos de la fe cristiana, para que fuera su maestro de teología. Puesto que Ambrosio era un hombre culto y se dedicó a sus estudios con asiduidad, pronto llegó a ser uno de los mejores teólogos de toda la Iglesia occidental. Aunque Uranio Sátiro murió poco después a consecuencia de un naufragio, el tiempo que pasó con Ambrosio ayudó
al nuevo obispo a poner sus asuntos en orden y a tomar las riendas de la iglesia que le había tocado dirigir. Poco después de la muerte de su hermano, los acontecimientos le dieron a Ambrosio la ocasión de mostrar el modo en que entendía sus responsabilidades pastorales. Un fuerte contingente godo atravesó las fronteras del Danubio con la anuencia de las autoridades imperiales, pero luego se rebeló y cometió grandes desmanes en las regiones al este de Milán. Como resultado de los mismos, fueron muchos los refugiados que llegaron a la ciudad y muchos otros los cautivos que permanecían presos en espera de rescate. Ante esta situación, Ambrosio hizo fundir y vender parte de los tesoros de la iglesia para ayudar a los refugiados y para pagar el rescate de los cautivos. Inmediatamente los arrianos le acusaron de haber cometido un sacrilegio. Ambrosio respondió: «Es mucho mejor guardar para el Señor almas que oro, porque quien envió a los apóstoles sin oro juntó también las iglesias. La iglesia tiene oro, no para almacenarlo, sino para entregarlo, para gastarlo en favor de quienes tienen necesidades. Mejor sería conservar los vasos vivientes que no los de oro». De igual modo, al escribir acerca de los deberes de los pastores, Ambrosio les dice que la verdadera fortaleza consiste en apoyar a los débiles frente a los poderosos y que deben ocuparse de invitar a sus fiestas y banquetes, no a los ricos, que pueden recompensarlos, sino a los pobres, que tienen mayor necesidad y que no pueden ofrecerles recompensa alguna. Otra ocasión tuvo Ambrosio de poner estos principios en práctica cuando, poco después de la muerte de Valente, el nuevo emperador, Graciano condenó injustamente a muerte a un noble pagano. Aunque el hombre en cuestión no era parte de la grey de Ambrosio, el obispo creía que sus deberes se extendían más allá de los miembros de su iglesia. Empero Graciano, quien probablemente sospechaba lo que Ambrosio quería de él, se negaba a darle audiencia. Por fin Ambrosio se introdujo subrépticamente en el lugar en donde el emperador daba una exhibición de caza y allí lo importunó para que perdonara la vida al reo. Al principio el emperador y su séquito se indignaron contra quien interrumpía sus diversiones, pero a la postre, sobrecogido por el valor del obispo y por la justicia de su petición, Graciano perdonó al condenado y le agradeció a Ambrosio el que le hubiera obligado a hacer justicia. Empero Ambrosio nunca se enteró de su triunfo más importante. Entre sus oyentes en la catedral de Milán se encontraba un joven intelectual que había seguido una larga peregrinación espiritual. Ahora los sermones de Ambrosio fueron uno de los instrumentos que Dios utilizó para su conversión. Aquel joven se llamaba Agustín, y aunque fue Ambrosio quien lo bautizó, el obispo de Milán no parece haberse percatado de las dotes excepcionales de su nuevo converso, que después llegaría a ser el más famoso de todos los gigantes de su época.